Hola, mi gente linda. Mi nombre es Madalena, y hoy les voy a abrir mi corazón para contarles una historia que me enseñó el verdadero significado de la fuerza, el amor y la esperanza. Una historia que, aunque comenzó entre la tierra y el sudor, me llevó a descubrir un mundo de secretos y a encontrar mi propio lugar bajo el sol. Pero antes de que nos sumerjamos en este viaje lleno de emociones, les pido un favorcito de corazón, de esos que se agradecen con el alma. Si esta historia les toca el alma, si sienten que les deja algo bonito, no olviden suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video para que más gente lo descubra, dejarme un comentario con sus pensamientos y compartirlo con aquellos que necesiten un poquito de esperanza. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones que la vida me ha regalado. ¿Se imaginan despertar un día y que su vida, tal como la conocen, cambie por completo? Que el destino les ponga en un camino que jamás hubieran soñado, lleno de lujos que nunca pidieron y misterios que nadie se atrevía a nombrar. Pues así fue mi inicio, un inicio que me arrancó de mis raíces para sembrarme en un jardín ajeno, donde las flores más bellas escondían las espinas más afiladas. ¿Quieren saber cómo una niña de rancho se convirtió en la guardiana de un secreto familiar? Quédense conmigo, porque lo que les voy a contar, ni en sus sueños más locos lo hubieran imaginado. Mi infancia. Mi infancia. Fue un tiempo de tierra bajo las uñas y el sol quemando la piel, pero también de risas que resonaban en el aire y de un amor que, aunque no se decía con palabras, se sentía en cada gesto. Nací en el rancho escondido, un pedacito de cielo y de infierno a la vez, donde la vida nos enseñaba a ser fuertes desde que éramos muy pequeños. Mi padre, Ramiro, era un roble, con manos curtidas por el trabajo y una voz que, cuando contaba historias al anochecer, nos transportaba a mundos lejanos. Mi madre, Isabel, era la columna vertebral de nuestra familia, una mujer incansable que, a pesar de las penurias, siempre encontraba la manera de poner un plato de frijoles en la mesa y de remendar nuestras ropas con hilos de cariño. Éramos 10 hermanos, imagínense, 5 varones y 5 mujeres, una verdadera parvada que llenaba cada rincón de nuestra humilde casa. Compartíamos todo, los pocos juguetes hechos de madera, los cuentos de mi padre, y hasta la cama, donde 3 de nosotros nos acurrucábamos para espantar el frío de la noche. El rancho era inmenso para nuestros ojos de niños, pero no era un lugar de descanso, sino de trabajo arduo. Desde que el sol asomaba por el horizonte, nuestras pequeñas manos ya estaban ocupadas. Cuidábamos a los animales, acarreábamos cubetas de agua desde el pozo lejano, con los pies descalzos, porque los huaraches viejos solo nos estorbaban. Conocíamos cada piedra, cada espina de esos caminos polvorientos. Recuerdo cómo mis manos, aún de niña, se llenaban de callos por cavar la tierra dura para cosechar la yuca, que era el sustento de nuestra familia. Cada raíz era un desafío, algunas tan grandes que necesitábamos la fuerza de 2 para arrancarlas. Mis uñas siempre estaban sucias de tierra, y era común que nos hiriéramos en el proceso. Pero no había queja, solo la satisfacción de saber que estábamos ayudando. Las noches eran sagradas. Alrededor de una mesa de madera, iluminados por la tenue luz de una lámpara de aceite, mi padre Ramiro nos deleitaba con sus historias de juventud. Su voz grave y llena de emoción nos envolvía, y por unos instantes, el cansancio del día se desvanecía. Mi madre, Isabel, siempre estaba ocupada, cociendo o preparando la cena, pero lo que más me marcó fue verla constantemente embarazada. Era como si siempre estuviera esperando un nuevo bebé. Cada nueva vida significaba más responsabilidades para todos, pero mi madre, a pesar del agotamiento, nunca se detenía. Cuidaba de nosotros con una fuerza que parecía no tener fin. Hoy, al recordar, pienso que la pobre ni siquiera tuvo tiempo para llorar sus propias penas. La veía con la barriga crecida, aún realizando todas las tareas del rancho, cargando peso de un lado a otro. Su rostro reflejaba el cansancio, pero rara vez se quejaba. En cambio, nos enseñaba a ser resilientes y a ayudarnos mutuamente. Cuando llegaba un nuevo hermano, era una mezcla de alegría y aprensión, pues sabíamos que habría una boca más que alimentar y más trabajo que repartir. Con el paso de los años, fui creciendo y empecé a entender mejor las situaciones a mi alrededor. Una de las memorias más dolorosas que tengo fue el día en que mi hermana Sofía se fue.
Era una tarde tranquila, el sol comenzaba a ponerse y la casa estaba en un silencio inusual. Sofía estaba en la puerta, lista para partir con un hombre que yo nunca había visto antes. Lloraba sin consuelo, sus lágrimas corrían sin parar. No había palabras, solo el sonido de sus sollozos y el murmullo del hombre que intentaba consolarla. Mis padres estaban abrazados, visiblemente destrozados, con los ojos hinchados de tanto llorar. Observaban la escena en silencio mientras Sofía se despedía con un beso a mi madre y una mirada triste a mi padre. Antes de irse, me abrazó muy fuerte y me pidió que Dios me protegiera. Después, subió a la carreta y siguió su camino, mientras los perros corrían tras ella, ladrando. Cuando desapareció en el horizonte, la casa volvió al silencio, pero la tristeza permaneció en el aire por mucho tiempo. La ausencia de Sofía dejó un vacío profundo, y aquel día fue uno de los más difíciles de mi vida. Fue la primera vez que sentí el desgarro de una partida, la primera vez que entendí que la vida podía cambiar en un instante, y que a veces no hay nada que podamos hacer para detenerlo. ¿Se imaginan la impotencia de una niña viendo a su hermana irse, sin saber si la volvería a ver? Esa noche, el rancho se sintió más grande y más vacío que nunca. Un año había pasado desde que Sofía se fue, y la vida en el rancho seguía su ritmo, sin tregua. Una tarde de domingo, mientras el sol comenzaba a perder su fuerza en el horizonte, regresaba a casa después de visitar a nuestra vecina, la anciana doña Remedios. Al acercarme, algo inusual llamó mi atención. Frente a nuestra humilde morada, un automóvil elegante, reluciente bajo la luz del atardecer, parecía fuera de lugar. Me quedé inmóvil, sorprendida y curiosa. En aquellos tiempos, un coche no era solo un medio de transporte, era un símbolo claro de riqueza y estatus. Para quienes vivíamos con tan poco, ver un vehículo así era un acontecimiento extraordinario. Aquel coche brillante, de diseño distinguido, parecía desubicado en medio de la simplicidad de nuestro rancho. ¿Quién podría ser el dueño de algo tan refinado? ¿Y qué estaría haciendo una persona así en nuestra puerta? Entré a casa con el corazón acelerado, tratando de entender la presencia de aquel visitante inesperado. Mis padres estaban en la sala, conversando con un hombre bien vestido que yo nunca había visto antes. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Apenas crucé el umbral, me miraron con seriedad y me pidieron que me sentara. El hombre se levantó para saludarme, evaluándome de pies a cabeza con una mirada que me hizo sentir incómoda. Su sonrisa era extraña, casi satisfecha. Mi padre, Ramiro, habló con un tono que no reconocí, una mezcla de educación, preocupación y algo más que no pude identificar. Madalena, siéntate, hija. Necesitamos hablar. Mi madre, Isabel, con los ojos rojos de tanto llorar, permanecía en silencio a su lado. Fue entonces cuando el hombre comenzó a hablar, y sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Madalena, soy don Horacio. Soy viudo y tengo 3 hijos pequeños. Necesito a alguien que los cuide, y me gustaría que fueras tú esa persona. Confusa y asustada, lo miré sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Él continuó, sin dar espacio para preguntas, como si ya todo estuviera decidido. Tus padres y yo hemos llegado a un acuerdo. A cambio de tus cuidados, tu familia recibirá una buena suma de dinero. Mi cabeza daba vueltas. Aquello no era una oferta, sino una decisión ya tomada. Mis padres, con sus expresiones cansadas, no me estaban preguntando si aceptaba, simplemente me estaban comunicando lo que ya estaba decidido. Quise protestar, pero sabía que mis palabras no cambiarían nada. La verdad es que no había elección. El silencio que siguió fue sofocante. Con las lágrimas ya escurriendo por mi rostro, comencé a llorar en voz alta, como una niña pequeña. A pesar de tener 12 años, me sentía diminuta e indefensa. Mi madre, con una mirada triste y cargada de amor, me llevó a nuestro cuarto mientras arreglábamos mis pocas pertenencias. Cuando llegues a casa de don Horacio, él podría decirte algunas cosas que no entenderás ahora, pero no te asustes, hija. Él está pagando mucho dinero por nuestra familia. En el futuro, me lo agradecerás. Sus ojos evitaban los míos, y sus palabras no me traían ningún consuelo. La sensación de miedo e incertidumbre apretaba mi pecho mientras intentaba comprender lo que estaba por venir. La despedida fue devastadora.
Mis hermanos formaron una fila a mi alrededor, uno a uno abrazándome con fuerza, intentando contener las lágrimas, pero era imposible esconder la tristeza. El abrazo de cada uno transmitía una mezcla de amor y dolor silencioso. Mi padre me abrazó con un silencio que hablaba más que 1000 palabras, mientras mi madre, sollozando, me envolvió con un cariño desesperado. Salí de casa con el corazón partido, llevando solo un pequeño bulto de ropa. Don Horacio estaba al lado de su coche elegante, esperando pacientemente. El coche que antes me parecía un símbolo de poder y riqueza, ahora representaba la separación de mi familia y el zambullirme en lo desconocido. Me senté en el asiento trasero, sin siquiera poder sentir la emoción de andar en coche por primera vez. Cuando don Horacio encendió el motor, el sonido fue como un golpe final, marcando el comienzo de una nueva vida para la que yo no estaba lista. El vehículo avanzaba lentamente por el camino de tierra, y yo miraba por la ventana, intentando grabar cada detalle de mi casa y de mi familia antes de que desaparecieran de vista. ¿Sería esta la última vez que vería mi hogar? ¿Qué me esperaba en ese mundo desconocido al que me dirigía? La incertidumbre era un nudo en mi garganta, y el rancho, mi único mundo hasta entonces, se alejaba cada vez más, llevándose consigo una parte de mi alma. Durante el trayecto, don Horacio intentó romper el silencio sofocante. «¿Y bien, Madalena? ¿Cómo era la vida en el rancho?», preguntó con un tono que pretendía ser amigable. «Simple», respondí, sin muchas ganas de conversar. «Trabajábamos mucho». Él pareció entender mi reticencia, pero continuó. «¿Qué cultivaban por allá?». «Un poco de todo», le dije brevemente, «principalmente yuca». Después de una pausa, decidió hablar de sí mismo. «Tengo 39 años. Enviudé hace 2, cuando mi esposa, Alicia, fue atropellada», dijo de forma directa, sin rodeos. Lo miré, sorprendida por su franqueza. «Lo siento mucho», murmuré, sin saber qué más decir. «Fue devastador», continuó, con la voz triste. «Alicia era el amor de mi vida. Desde que ella se fue, todo se volvió muy difícil. Tengo 3 hijos pequeños que cuidar, y la casa es un caos. Estoy desesperado por ayuda». Mientras él hablaba, sentí un poco de su dolor mezclarse con el mío. Imaginé la vida que él describía, llena de amor y luego marcada por una tragedia inesperada. «Debe haber sido muy difícil para usted», comenté, intentando demostrar comprensión. «Lo fue, y aún lo es», admitió, fijando la mirada en la carretera. «Pero debo seguir adelante por mis hijos. Por eso estás aquí, Madalena. No solo para ayudar en la casa, sino para traer un poco de alivio a este dolor constante. Espero que podamos ayudarnos mutuamente». El resto del viaje fue más silencioso, pero el ambiente se volvió un poco menos tenso. Aún estaba aprensiva sobre lo que me esperaba, pero al menos ahora tenía una pequeña idea de cómo sería mi nueva vida. Lo que no sabía era que esa ayuda mutua sería una de las lecciones más duras y transformadoras de mi existencia. Finalmente, el coche comenzó a desacelerar al acercarnos a un gran portón. Un hombre de uniforme azul apareció para abrirlo, sonriendo a don Horacio. «¿El viaje fue bueno, señor?», preguntó, curioso. «¿Consiguió lo que quería?». Don Horacio respondió con una leve sonrisa. «Sí, conseguí mi objetivo». El hombre entonces me miró en el asiento trasero y se quedó visiblemente sorprendido. Después de un breve saludo, abrió completamente el portón. El coche avanzó por un camino de grava rodeado por un jardín impecable. Los árboles estaban podados con precisión, las flores tenían colores vibrantes y el césped parecía haber sido diseñado a mano. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, me quedé sin palabras. Era una mansión enorme, tan grande que parecía sacada de un sueño. Bajé del coche, maravillada con la grandiosidad del lugar, observando cada detalle, desde las ventanas altas hasta las puertas imponentes. Don Horacio se acercó y puso una mano en mi hombro. «Bienvenida a tu nueva casa, Madalena», dijo con una sonrisa gentil. «Entra. Quiero que conozcas a los niños y te sientas a gusto aquí». Respiré hondo antes de entrar. Aquel umbral no era solo la entrada a una casa, sino a un universo desconocido, lleno de promesas y, como pronto descubriría, de sombras. Apenas cruzamos la puerta, fui recibida por un enorme salón de entrada.
Escaleras majestuosas subían y se dividían en el segundo piso, abrazando el ambiente. El piso brillaba, reflejando la luz de un candelabro de cristal que colgaba del techo, centelleando como un cielo estrellado. Cada rincón de la casa parecía contar una historia de lujo y sofisticación. Había un cuadro grande en la parte superior de la escalera que llamó mi atención. Mostraba a una mujer hermosa usando un vestido rojo. El cuadro era más grande que yo, y me quedé hipnotizada por él. «Es mamá», dijo Arturo, surgiendo a mi lado con un tono de orgullo en la voz. Don Horacio me guiaba por la casa, explicando brevemente la función de cada espacio. «Aquí está la sala de estar», dijo, señalando un espacio amplio con sofás elegantes y una chimenea decorativa. «Y allí está el comedor». Miraba a mi alrededor, maravillada, pero mi mente seguía atrapada en la figura ausente de una de las hijas de don Horacio, Valentina, y en la extraña tensión que flotaba en el aire. ¿Por qué estaba encerrada en su habitación? ¿Y por qué todos parecían tan cautelosos al hablar de ella? Era como si un velo de misterio cubriera una parte de esa casa, un velo que mi curiosidad infantil ya quería descorrer. Mientras exploraba, visiblemente nerviosa, una mujer se acercó a nosotros con pasos rápidos. «Disculpe, señor don Horacio, no lo oí llegar», dijo, ansiosa. Don Horacio sonrió levemente. «No se preocupe, Olga», respondió con gentileza. «Esta es Madalena, ella vivirá aquí». Olga, que era la gobernanta de la casa, me saludó con una sonrisa educada. «Mucho gusto en conocerla, Madalena. Espero que se sienta bien aquí. Si necesita algo, puede llamarme». «Gracias», respondí, aún intentando acostumbrarme al ambiente. A pesar de su gentileza inicial, noté algo diferente en Olga. Su postura cambiaba cuando don Horacio no estaba cerca. Su mirada se volvía fría, casi juzgadora. Era como si estuviera siempre observándome, evaluando cada paso que daba. Aquella primera impresión de amabilidad se desvaneció, revelando una sombra que me hizo sentir incómoda. ¿Qué escondía esa mujer detrás de su fachada de servicialidad? Poco después, don Horacio me mostró la habitación donde me quedaría. Al abrir la puerta, me quedé sin aliento. El cuarto era hermoso, con paredes pintadas de colores suaves y muebles delicados. Una cama con colcha de retazos colorida ocupaba el centro del espacio, mientras que los estantes estaban llenos de muñecas de porcelana y juguetes que yo nunca había visto antes. «Este será tu cuarto, Madalena», dijo don Horacio, observando mi reacción. «Espero que te guste». El baño tenía una bañera, algo que yo nunca había experimentado en el rancho. Nuestro baño era una simple letrina fuera de la casa, y los baños se tomaban en el río o en una cubeta con jarra. Al ver aquella bañera, no pude contenerme y comencé a llorar. Don Horacio, percibiendo mi emoción, me dejó a solas para que me bañara y me preparara para la cena. Abrió un armario lleno de ropa nueva y dijo: «Elige lo que quieras vestir. Todo esto es para ti». Me quedé en shock. ¿Cómo sabía él exactamente mi talla? La generosidad de don Horacio me dejaba confundida. Olga permaneció conmigo, ayudando a preparar la bañera, pero su presencia era fría y distante, sin el calor que había demostrado antes. Después de un baño relajante, me puse uno de los vestidos nuevos. La tela suave y el corte perfecto me hicieron sentir como otra persona. Al mirarme en el espejo, vi a una niña simple, pero con un brillo en la mirada que nunca había visto antes. Era un reflejo de esperanza, pero también de una profunda incertidumbre. ¿Podría esta nueva Madalena, vestida con seda y rodeada de lujos, sobrevivir en un mundo tan diferente al suyo? Decidí salir del cuarto para buscar la cocina, pero me perdí por los corredores inmensos de la mansión. Después de caminar sin rumbo por un tiempo, finalmente encontré la cocina. Al abrir la puerta, presencié una escena perturbadora. Olga estaba discutiendo con otra empleada, hablando de forma cruel. La pobre muchacha parecía asustada e impotente. Me quedé paralizada delante de la puerta, incapaz de creer que la misma Olga, tan educada y profesional momentos antes, podía comportarse de aquella manera. Cuando percibió mi presencia, Olga cambió inmediatamente de postura. «¿Qué estás haciendo aquí? Ve al comedor, yo te acompaño», dijo, intentando esconder su nerviosismo, tomándome del brazo. Me condujo rápidamente por el corredor.
Solo estaba buscando la cocina, expliqué, aún sorprendida por su cambio repentino de comportamiento. Aquí no cenamos en la cocina, sino en el comedor, respondió Olga, apretando mi brazo con firmeza. Su actitud solo aumentó mi sensación de incomodidad e incertidumbre. Algo en aquella casa no parecía correcto, y comencé a percibir que, por detrás de las apariencias, había muchos secretos guardados. Aquella noche, la mansión, que antes me había parecido un sueño, se reveló como una jaula dorada llena de sombras y susurros. ¿Qué otros secretos ocultaba Olga? ¿Y qué papel jugaría yo en todo aquello? Llegando al comedor, encontré a don Horacio y a sus dos hijos, Arturo y Luisa, ya sentados a la mesa. Una vez más, noté la ausencia de Valentina, lo que me dejó aún más intrigada. Me senté, intentando esconder mi curiosidad. Pronto comenzaron a servir los platos. Era una abundancia que yo nunca había visto antes. Carnes, verduras, panes y frutas decoraban la mesa. El olor era delicioso, y la visión de tanta comida me dejó impresionada. Me preguntaba cómo solo nosotros tres podríamos consumir todo aquello. En el rancho éramos más del doble de personas, pero muchas veces la comida era modesta. Comíamos lo que había, compartiendo siempre lo poco que sobraba. Allí, delante de aquella abundancia, sentí un nudo en el pecho. Mis pensamientos volvieron a mi familia en el rancho, probablemente cenando algo simple en aquella misma hora. Mientras saboreaba los primeros bocados de la comida, Luisa rompió el silencio. «Papá, ¿hasta cuándo Valentina va a seguir haciendo lo que quiere?» Don Horacio dudó por un momento, claramente incómodo. «Luisa, ya hemos hablado de esto», respondió, su voz baja y tensa. «Valentina está enferma, necesita tiempo». Arturo, el hermano mayor, intervino. «Pero papá, ella no come, no habla con nadie. Olga dice que está empeorando». La mención de Olga me hizo recordar la escena en la cocina. ¿Qué sabía ella sobre Valentina? ¿Y por qué el tema era tan delicado? El misterio de Valentina se hacía cada vez más grande, envolviendo la casa en un aura de tristeza y preocupación. ¿Qué le pasaba a Valentina? ¿Y por qué su enfermedad era un secreto tan bien guardado? La respuesta, lo presentía, cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella casa y sus habitantes. A partir de ese día, la curiosidad sobre Valentina se convirtió en una obsesión silenciosa para mí. Cada vez que pasaba por su habitación, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y el deseo de entender. Olga, por su parte, se encargaba de mantener a Valentina aislada, casi como una prisionera. «No te acerques a esa habitación, Madalena», me decía con su voz gélida. «La señorita Valentina necesita tranquilidad». Pero sus palabras solo avivaban mi determinación. Empecé a observar, a escuchar, a buscar cualquier pista que me revelara la verdad. Los otros empleados, aunque temerosos de Olga, a veces dejaban escapar pequeños detalles, susurros sobre una niña que había cambiado después de la muerte de su madre, una niña que se había encerrado en sí misma, negándose a comer, a hablar, a vivir. Era como si la tristeza de la casa se hubiera materializado en Valentina. ¿Podría una niña tan joven llevar tanto dolor? Y lo más importante, ¿podría yo, una simple niña de rancho, hacer algo para ayudarla? La respuesta a esa pregunta se convertiría en la misión más importante de mi vida en la Casona del Sol. Y para lograrlo, tendría que enfrentar no solo el misterio de Valentina, sino también la hostilidad de Olga y mis propios miedos. ¿Estaba lista para ese desafío? Solo el tiempo lo diría. La curiosidad se había transformado en una necesidad, en una misión. No podía seguir viendo a Valentina consumirse en su habitación, prisionera de una tristeza que nadie parecía entender. Olga, con su vigilancia constante, era un obstáculo, pero mi corazón de niña de rancho, acostumbrado a sortear espinas y piedras, no se iba a rendir. Una tarde, mientras don Horacio estaba fuera y Olga se había ausentado por un momento, sentí que era mi oportunidad. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el latido de mi propio corazón. Me acerqué a la puerta de Valentina, y por primera vez no sentí miedo, sino una extraña certeza. Sabía que tenía que entrar, que tenía que intentar algo. La habitación estaba sumida en una penumbra que parecía absorber la vida. Valentina estaba allí,
sentada en la cama, como una muñeca de porcelana olvidada. Su cabello, antes brillante, ahora opaco y enredado. Su figura, tan pequeña, se veía aún más frágil en la inmensidad de la cama. Me acerqué lentamente, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies. No sabía qué decir, cómo acercarme a un dolor tan profundo. Recordé las historias de mi padre, como él siempre encontraba la palabra justa para calmar un animal asustado o para animar una planta marchita. Quizás, Valentina era como una de esas plantas. Solo necesitaba un poco de sol y una mano que la cuidara. Hola, Valentina. Mi nombre es Madalena. Vengo del rancho, de un lugar donde el sol siempre calienta y las estrellas brillan como diamantes. Sé que no me conoces, y quizás no quieras que esté aquí. Pero te vi, Valentina. Te vi en el comedor, y sentí que tu corazón estaba tan triste como el mío cuando dejé mi hogar. Sé lo que es extrañar, lo que es sentirse solo en un lugar nuevo. Pero también sé que el sol siempre vuelve a salir, y que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una pequeña luz esperando ser encontrada. Hablé y hablé, sin esperar respuesta. Le conté sobre el olor a tierra mojada después de la lluvia, sobre el canto de los pájaros al amanecer, sobre la risa de mis hermanos. Le hablé de la vida, de la simpleza y la belleza que encontrábamos en cada día, a pesar de las dificultades. Y entonces, lo vi, un pequeño movimiento, una señal. Era como si una pequeña semilla de esperanza hubiera germinado en la oscuridad de aquella habitación. Fue entonces cuando me atreví a dar un paso más, a tocar su mano, fría y pequeña. No estás sola, Valentina. No tienes que estarlo. Sé que duele, sé que el mundo parece gris. Pero hay gente que te quiere, que te extraña. Tu papá, tus hermanos, ellos te necesitan. Y yo también te necesito. Necesito a alguien con quien compartir las historias del rancho, a alguien a quien enseñarle a ver las estrellas, a alguien a quien recordar que la vida, a pesar de todo, es hermosa. Fue un momento mágico, un quiebre en la oscuridad. Sus ojos, antes sin vida, me miraron. No había palabras, pero en esa mirada sentí que algo se había roto, que una barrera había caído. Fue el inicio de una conexión, el primer paso hacia la luz. Aquel día, en esa habitación sombría, no solo encontré a Valentina, sino que me encontré a mí misma. Descubrí que mi fuerza no estaba en la tierra que cultivaba, sino en la capacidad de mi corazón para sanar, para conectar, para dar esperanza. ¿Podría esta pequeña chispa encender una llama en el alma de Valentina? ¿Podría mi simpleza de rancho ser la clave para desentrañar el misterio de la casona del sol? La respuesta estaba comenzando a revelarse, y con ella, una nueva etapa en mi vida. Aquel día, en la penumbra de la habitación de Valentina, se encendió una pequeña llama. No fue un cambio repentino, no. La sanación, como el crecimiento de una planta, es un proceso lento y delicado. Pero a partir de ese momento, Valentina comenzó a abrirse, poquito a poquito. Al principio, solo me escuchaba. Luego, sus ojos, antes vacíos, empezaron a seguirme. Después, un suspiro, una lágrima, un movimiento de cabeza. Y un día, el más hermoso de todos, me miró y susurró mi nombre. Fue la palabra más dulce que jamás había escuchado en aquella casa. Mi presencia en la vida de Valentina se convirtió en su ancla. Le leía cuentos del rancho, le cantaba las canciones que mi madre me enseñó, le hablaba de las nubes, de los animales, de la libertad del campo. Poco a poco, la luz regresó a sus ojos, y una sonrisa tímida comenzó a asomarse en sus labios. Don Horacio, al principio escéptico, no podía creer lo que veía. La niña que se había negado a comer, ahora probaba los platillos que yo le preparaba. La niña que no hablaba, ahora susurraba algunas palabras. La niña que vivía en la oscuridad, ahora pedía que abrieran las cortinas para ver el sol. La recuperación de Valentina no fue solo un milagro para ella, sino para toda la casa. Don Horacio, que antes vivía sumido en la tristeza, comenzó a sonreír de nuevo. Arturo y Luisa, sus hermanos, que habían crecido con la sombra de la enfermedad de Valentina, ahora tenían una hermana con quien jugar, con quien compartir. La casona del sol, que antes parecía un mausoleo de lujo, empezó a llenarse de risas, de vida, de esperanza.
Pero no todo fue fácil. Olga, la gobernanta, no veía con buenos ojos mi cercanía con Valentina. Su mirada se volvió más fría, sus palabras más cortantes. Intentaba sabotear mis esfuerzos, sembrando dudas en la mente de don Horacio, tratando de alejarme de Valentina. Pero yo, Madalena, la niña del rancho, había aprendido a no rendirme ante las adversidades. Mi amor por Valentina era más fuerte que cualquier intriga. Un día, Olga intentó impedir que Valentina saliera al jardín, argumentando que no estaba lista. Pero Valentina, con una fuerza que me sorprendió, se aferró a mi mano y me miró con súplica. Fue entonces cuando supe que no podía permitir que la oscuridad de Olga volviera a encerrarla. Con la voz firme, le dije a Olga que Valentina necesitaba el sol, que necesitaba la vida. Don Horacio, que escuchaba desde lejos, intervino, apoyando mi decisión. Olga, por primera vez, se vio superada. Su poder sobre Valentina se desvanecía, y con él, su control sobre la casa. Fue una pequeña victoria, pero una victoria que marcó un antes y un después. Con el tiempo, Valentina no solo recuperó su salud, sino que floreció. Su risa se volvió contagiosa, su curiosidad insaciable. Se convirtió en una niña alegre y vivaz, y su presencia transformó a don Horacio, quien encontró en ella y en sus otros hijos una nueva razón para vivir. La Casona del Sol se convirtió en un verdadero hogar, un lugar donde el amor y la alegría reinaban. Y yo, Madalena, la niña que llegó asustada y sola, me convertí en parte de esa familia. No como una empleada, sino como una hija más, una hermana, una confidente. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en los lujos de la mansión, sino en los lazos que se tejían con el corazón, en la capacidad de transformar el dolor en esperanza, y en encontrar la luz incluso en los rincones más oscuros. Mi rancho me había enseñado a ser fuerte, pero la Casona del Sol me enseñó a amar sin límites. Y esa, mis queridos amigos, fue la lección más valiosa de todas. ¿Se imaginan el poder de una pequeña acción, de una palabra amable, de un abrazo sincero? Puede cambiar vidas, puede transformar mundos. Y eso es lo que me llevó a mi verdadera felicidad. Y así, mis queridos amigos, es como una niña de rancho, que llegó asustada y sola a un mundo desconocido, encontró su verdadero lugar. No fue por la riqueza, ni por el poder, sino por la capacidad de amar, de cuidar y de transformar el dolor en esperanza. Mi vida en la Casona del Sol me enseñó que la verdadera felicidad no se encuentra en lo material, sino en los lazos que tejemos con el corazón, en las sonrisas que provocamos y en la paz que encontramos al ayudar a otros. Aprendí que cada persona, por más rota que parezca, tiene una luz dentro, y a veces, solo necesita un poquito de amor y paciencia para volver a brillar. Valentina fue mi gran maestra, y yo, su humilde alumna, aprendí de ella la resiliencia del espíritu humano. Mi historia es solo una de tantas, un pequeño reflejo de que la vida, con sus altibajos, siempre nos ofrece la oportunidad de crecer, de aprender y de dejar una huella positiva en el mundo. No importa de dónde vengamos, ni cuántas cicatrices llevemos en el alma, lo que realmente importa es la bondad que sembramos y el amor que compartimos. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una lección que aprender y una luz que compartir. No se rindan ante las adversidades, porque es en los momentos más oscuros donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Espero que mi historia les haya llegado al corazón, que les haya inspirado a mirar la vida con otros ojos y a valorar cada momento. Me encantaría saber qué piensan, qué les conmovió más de mi viaje. ¿Alguna vez se sintieron como yo, perdidos en un mundo nuevo, pero encontraron su camino gracias a la bondad de alguien? ¿Qué lección de mi historia se llevarán para su vida? Dejen sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos y sentir que estamos conectados. Y no olviden que su me gusta, su suscripción a este canal y el compartir este video con sus seres queridos me ayudan a seguir compartiendo estas lecciones de vida que tanto valoro. Hasta la próxima, y que la vida los llene de bendiciones y de muchas historias hermosas que contar.